Doctor Iván Duque, economía naranja, un tema que para usted ha sido muy importante y sobre el cual ha trabajado desde hace mucho tiempo. Ahora también tiene como un desarrollo importante en términos de Estado. Ya es una realidad la apreciación y el acceso a los beneficios que puede traer esto. En primer lugar, quisiera pedirle que nos defina rápidamente qué es economía naranja. Bueno, yo le diría, Álvaro, que la economía naranja es la confluencia de muchos sectores de ancestralidad cultural, de expresión cultural, que generan actividad económica y propiedad intelectual. ¿De qué estamos hablando? Primero, patrimonio ancestral, festivales, carnavales, gastronomía, museos, bibliotecas. Podemos estar hablando de las artes escénicas, teatro, danza, zarzuela, danza contemporánea, títeres. Podemos estar hablando de artes visuales, fotografía, pintura, escultura. Estamos hablando de medios, radio, televisión, cine, medios digitales, creaciones funcionales como publicidad, arquitectura, diseño, joyería. Todo ese conjunto de sectores, hoy en Colombia, y casi que de manera silvestre, porque no ha estado en el centro de la agenda de desarrollo, es más grande que el aporte del café o la minería al PIB colombiano. ¿Qué hemos tratado de hacer? Ilustrar sobre eso que a veces no sabemos, que desconocemos, ese gran impacto económico para que adquiera ese protagonismo y darle un marco institucional, que lo estamos haciendo con la Ley Naranja, para que ese sector pueda ser un motor de desarrollo en el país y que soñemos, por lo menos en la próxima década, en duplicar ese aporte a la economía y llevarlo siquiera al 6 o 7%, como lo tiene México, que es el país líder en la materia. ¿Qué fue lo que lo hizo fijarse en ese tema? Álvaro, varias cosas. Yo estaba en ese momento, allá hace unos años, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y empecé a identificar, 1, el capital humano, 2, el talento, 3, la propiedad intelectual y 4, el patrimonio cultural. La confluencia de esas 4 cosas son esta economía creativa. Y la economía creativa estaba encerrada en una discusión de creativos y nunca se había llevado realmente a una discusión estratégica donde estuviera el Ministerio de Hacienda, los ministerios de planeación, los que realmente desarrollan en un país esa visión de Estado de largo plazo. Entonces, en ese momento publicamos el libro La Economía Naranja y empezamos a hablar de un marco institucional que son las 7 Is, las 7 ideas. 1, información; 2, instituciones; 3, infraestructura; 4, industria; 5, integración; 6, inclusión; 7, inspiración. Y desagregarlas para que a partir de cada una de ellas tuviéramos las herramientas necesarias para financiar, para acompañar, para mejorar las exportaciones, para darle al Estado las herramientas de coordinación institucional necesarias y para que el Estado pueda medir con claridad cuánto pesa ese sector en la economía de un país. ¿Cómo hacer para que una industria como la que usted describe tenga el peso real y el respaldo institucional que durante años de alguna forma se le ha negado, dándole prioridad a otros temas en el país? Bueno, primero le voy a contar una cifra que es escalofriante. Un día de presupuesto del Ministerio de Defensa equivale a 79 días del presupuesto del Ministerio de Cultura. Es decir, casi que en 4 días del presupuesto de Defensa queda despachado el presupuesto del Ministerio de Cultura de un año. Eso le demuestra a usted el nivel de prioridades que tiene el sector. Y eso es muy triste. Y entonces uno tiene que empezar a reflexionar, ¿por qué si ese sector es tan importante? Pero además, es tan importante en términos de empleo de calidad y empleo para la juventud, cuando Colombia tiene uno de los desempleos juveniles más altos de América Latina, no le hemos apostado a ese sector de manera estructural. ¿Cuál fue la propuesta de nuestra ley? Primero, los mecanismos de medición, fortalezcámoslos, metamos todos los sectores que deberían estar. Y segundo, démosle la posibilidad que el Ministerio de Cultura sea el que dirija la coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda, Planeación, Mincomercio, Mineducación, Mintrabajo, Mintic, Bancoldex, y que la presida Cultura para fijarnos una meta, duplicar este aporte en una década. Y que eso permita alinear varios objetivos. 1, ¿cómo le vamos a dar incentivos para que esta industria crezca? ¿Cómo los vamos a proteger? ¿Cómo vamos a incorporar a los artistas en esa cadena industrial? ¿Cómo les vamos a ofrecer el capital semilla y el crédito? ¿Cómo vamos a hacer que cuando tengamos tratados comerciales aprovechemos esa circunstancia para que el producto nacional llegue a esos mercados? ¿Y cómo vamos a premiar, a reconocer y a estimular a los creadores en el país? Eso es lo que nosotros hemos querido plantear con la Ley Naranja, generar
ese ecosistema que nos permita a nosotros soñar con una verdadera política de Estado para el estímulo de las industrias creativas. Eso requiere plata. ¿De dónde va a salir plata para financiar esa nueva infraestructura? Bueno, ¿qué hemos dicho nosotros? Por ejemplo, Findeter hoy debe abrir más líneas de crédito y de cooperación técnica para apoyar infraestructura cultural en los entes territoriales. Teatros, museos, centros de expresión, en fin, tiene que poder llegar con ese instrumento. Hay algunos municipios que tienen la capacidad de financiarlo, entonces lo van a poder tener con tasas y plazos que obviamente le den la sostenibilidad financiera, y donde no lo haya, pues Findeter va a tener la capacidad asistencial de pronto llegar a esos municipios. De hecho, Findeter ha hecho cosas muy interesantes, como ha sido, por ejemplo, la promoción de la orquesta de Baranoa o la orquesta juvenil de Quibdó, y ha llegado con recursos de cooperación técnica para que esto florezca. Pero también estamos hablando de que Bancoldex, por ejemplo, abra líneas especializadas para esos emprendedores creativos, que el Fondo Impulsa, que el Fondo Emprender tenga recursos y que a través del sistema de regalías, que nunca se le ha dado ese mandato de apoyar la industria creativa, hoy lo puede hacer. Hoy tenemos festivales y carnavales en el país que generan mucha actividad. Solamente el carnaval de Barranquilla está generando decenas de miles de millones de pesos. El carnaval de Río Sucio, el Festival Vallenato, el Festival de Gaiteros, todo lo que es el patrimonio de la Semana Santa en una ciudad como Popayán. O sea, vemos fiestas en el país que generan actividad económica, que pueden además conectarse con el turismo, porque uno de los grandes hermanos que tiene la economía naranja es el turismo. ¿Cómo le puedo ofrecer al visitante, más allá del deleite arquitectónico o ancestral, la vinculación con la cultura? Entonces nos damos cuenta que este es un país que tiene muchísima vocación de oferta cultural y que al mismo tiempo tiene una gran vocación de oferta turística. Esa hermandad va a generar recursos. Y desde el lado público, yo creo que nosotros tenemos que ir fijando unas metas, que para eso está el Consejo Nacional de Economía Naranja. ¿Cómo le vamos a dar un protagonismo mucho más grande en términos de presupuesto y de planeación al Ministerio de Cultura en el país? Yo creo, Álvaro, que un país que le apuesta a estas industrias y que le apuesta a la cultura, porque no toda la cultura hace parte de una visión económica, sino que también tiene una visión de inclusión y social, ayuda a que este país genere una verdadera cultura de rechazo a la violencia. ¿Cuál es el impacto que tendría esta visión o la aplicación de esta visión en el tema de educación, en el pensum de los colegios, en el pensum de las universidades, en el foco de las prioridades estratégicas en términos de cómo alinear la educación de un país en función de sus necesidades? Bueno, cuando usted ve lo que se ha construido tanto en el libro de la economía naranja o en Efecto Naranja y ahora en Indignación, y hablamos de educación, yo siempre creo que debe haber un complemento muy grande entre la educación y la cultura. Si nosotros vamos a hablar de una jornada única en el país, a esa jornada única debemos acompañarle, más allá de la visión solamente de pruebas internacionales de matemáticas, ciencias y lenguaje, darle un peso casi que en el mismo plano a la educación cultural, creativa y a la educación deportiva. Y quizás se agréguele una tercera, que es la educación digital. Ese complemento nos permite pensar en el capital humano, más allá de simplemente educar para las pruebas internacionales. Y nos permite que las personas desarrollen talentos. Porque una de las grandes pérdidas que nosotros tenemos en términos de capital humano es que nosotros siempre estamos pensando graduar personas para que consigan un puesto, sea lo que sea, pero no para que las personas se empleen en donde tienen talento. Si como país empezamos desde el sistema educativo a identificar los talentos en edad temprana y a utilizar esa formación que estamos ofreciendo para que ese talento crezca y después se convierta en iniciativas de emprendimiento o de expresión artística, lo que estamos haciendo es potenciar el capital humano en un país que, a diferencia del petróleo, donde tenemos reservas limitadas, tenemos reservas ilimitadas de talento en Colombia. Doctor Iván, ¿qué sociedad podría uno citar como un ejemplo exitoso en la aplicación de visiones como esta? Yo creo que hay casos, hay países que tienen experiencias muy bonitas. Yo creo que México en algunas regiones tiene unas experiencias muy importantes del valor, el peso de la cultura y el aporte de las industrias creativas y culturales a la economía, pero también al desarrollo social. Yo creo que se han hecho experiencias interesantes en América Latina, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires con el Centro de Diseño, donde se han generado no solamente actividad económica, sino un espacio de crecimiento para los creativos. Yo creo que, por ejemplo, el Reino Unido tiene una historia muy interesante que contar en el esquema europeo. Y yo creo que, por ejemplo, Brasil ha hecho cosas muy interesantes. Hay ciudades como Goiânia que han venido apoyando a los pequeños artistas. Vemos, por ejemplo, casos como el de Galpao Aplauso en la ciudad
de Río de Janeiro, donde Ivoneta Albuquerque ha ido formando unas compañías de danza y de acrobacia que ofrecen servicios y capitalizan el talento de los muchachos que están en situación de vulnerabilidad para que crezcan, se formen y después creen carreras en esos sectores. Yo creo que Brasil, por ejemplo, con la creación en su momento del Viceministerio de Economía Creativa, empezó a fijar líneas transversales de política pública. Yo creo que inclusive en Asia, por ejemplo, hay experiencias interesantes que se están viendo. Singapur, por ejemplo, le ha ido apoyando cada vez más a sus industrias creativas. Creo que, por ejemplo, Costa Rica ha ido despertando. Y en Sudamérica, por ejemplo, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo hizo en Paraguay el lanzamiento de un proyecto que se llama el DNA, el Distrito Naranja de Asunción. ¿Cómo podemos darle a las ciudades el sentido de sostenibilidad y de calidad de vida asociado con la oferta cultural y el espacio para que los creativos lleguen, se instalen y crezcan en sus proyectos de emprendimiento? Doctor Iván, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para venir a hablar de Indignación, el nuevo libro que publica usted con la Editorial Planeta, y de Economía Naranja, tema fascinante. Muchísimas gracias, es un verdadero placer y espero que disfrute el libro, doctor. Así será. Palabras más con Álvaro García.